Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Pues buenas tardes. Una vez más estamos aquí, llegamos a tu casa por Costa Noroeste con un mensaje de esperanza. Bien, el programa de hoy pertenece, como ya he dicho en otras ocasiones, pues a una serie de 8 programas que nos habla de las 8 causas que de alguna manera fueron producidas por la Reforma Protestante en Alemania. España, que se niega a recibir la Reforma y a aceptar la Reforma como un hecho real, nos va llegando las consecuencias de aquella reforma que hubo allí. Bien, ya hemos tratado 3 causas. Primera fue el analfabetismo. La Reforma se dio cuenta de que el pueblo, el 90 o más por ciento no sabían leer. Entonces los reformadores dijeron, si la gente no sabe leer, no podrán leer la Biblia. Con lo cual hay que traducirle la Biblia y enseñarlos a leer. Surge la educación, surge un movimiento educando a la gente. La segunda causa, que también nos llega a nosotros, es que los enfermos no tenían asistencia, que los heridos de la guerra se morían. Y cosas como esta. Hay un hombre, un protestante, que surge de la Reforma, que es un multimillonario y dice, yo voy a invertir. E invirtió la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Y ahí el hombre invirtió todo su capital, cosa que aún la tenemos hoy entre nosotros. Consecuencia, la Cruz Roja fue consecuencia también de la Reforma Protestante, porque alguien se interesó de que los pobres necesitaban también tener una asistencia médica. Y la tercera que ya hemos tratado es la injusticia social. De esto se sigue viendo hasta hoy, pero el hombre no tenía ninguna identidad. Pertenecía a su amo, a su señor. Él era el dueño de él en todo. Y de lo que tuviera, que no tenía nada. Pero si tenía una gallina, era de su dueño. Y tampoco tiene identidad, porque su alma, según la iglesia, le pertenecía. Y la iglesia podía hacer con él, mandarlo al infierno, a la gloria, donde ellos quisieran. Ellos no podían decidir por nada. Esa fue la tercera causa, la que ya habéis visto en esta semana pasada. Pero hoy tenemos otra, y es sosteniendo la fe. ¿Qué es sostener la fe? Es aceptar en tu corazón una creencia, una vivencia que te hace, si hace falta, morir por ella. Bien, de todo aquel movimiento protestante que surge en aquella época, pues hemos querido intentar hacer un vídeo. Hay una chica que ha salido en los 3 vídeos anteriores, en el cual ella en 2-3 minutos nos va a reducir un poco qué es, según ella, sostener la fe ante la Reforma. Bien, pasamos a ver este vídeo, por favor. ¿Por quién estarías dispuesto a dar tu vida? ¿Tus hijos, tal vez? ¿O tu mejor amigo? ¿Morirías por una ideología?
Una de las consecuencias de la Reforma protestante del siglo XVI fue la represión que ejercieron las autoridades para acallarla. Muchos entregaron su vida siendo mártires por defender la fe que había transformado sus vidas. Esta luz que iluminó a tantas personas no se podía apagar, pues la Biblia sería esa lámpara que los reformadores entendieron como revelación de Dios. ¿Por qué se agarraron tan fuertemente a esa fe y entregaron su vida por el Evangelio? La respuesta es evidente. Sus vidas eran el mismo Evangelio. Habían tenido la experiencia de la salvación en Cristo y no le podían negar. Esa libertad que Dios les había dado era su testimonio y su vida. Una luz en medio de las tinieblas, de la injusticia, del maltrato, de la discriminación, tendría que alumbrar y denunciar aquellos males que podrían estar azotando a muchas personas. Un ejemplo entre muchos es el del pastor y teólogo evangélico Dietrich Bonhoeffer. No podía vivir su cristianismo dando la espalda a las necesidades sociales. Formó parte del movimiento de resistencia contra el nazismo. Y aunque la Gestapo le prohibiera predicar o enseñar, su respuesta fue que él y la Iglesia estaban obligados a combatir la injusticia. A pesar de ser encarcelado, seguiría escribiendo sentencias que incluso hoy son muy conocidas. Una de esas fue: Jesús nos llamó no a una nueva religión, sino a una nueva vida. Bonhoeffer sostenía que una iglesia es una iglesia aun cuando existe para aquellos que no pertenecen a ella. Nuestro testimonio ha de ayudar a otros, y esto implica guiar, ayudar y comprometernos con el Evangelio y con la sociedad necesitada. Por este motivo, Bonhoeffer fue condenado a muerte, siendo ejecutado el día 9 de abril de 1945. En España fueron muchos los que mantuvieron su fe en Cristo hasta la muerte. Estos hombres y mujeres pusieron sus vidas en peligro, fueron humillados, y algunos de ellos murieron al no renegar de su fe. En pleno siglo XX también fueron ejecutados por su testimonio evangélico, como fue el caso del salmantino Atilano Coco, maestro y pastor protestante que fue amigo de Miguel de Unamuno, y que en 1936 fue fusilado por el hecho de ser pastor y maestro en una escuela evangélica. Algo similar ocurrió con otros, como aconteció con el librero y pastor zamorano Pedro de Vegas Hernández. A él también lo fusilaron en 1936 por ser protestante, por tener en su librería libros no apropiados, como eran los ejemplares de la Biblia. Fueron muchos los que sufrieron hasta la muerte por esta nueva vida. ¿Cómo iban a negar a quien dio todo para darles mucho más que una ideología o una religión? ¿Cómo podían negar a alguien que había dado su vida para que ellos pudieran ser perdonados y liberados, y para que pertenecieran a la familia de Dios? No solo fueron fieles a su fe, sino que permanecieron fieles hasta la muerte a una persona, a Jesús. Espero que este vídeo les haya impresionado, porque dicen cosas muy fuertes en él. Ahora, ¿te imaginas? ¿Te imaginas que una persona que acepta esta fe, que la Biblia le ha enseñado, le haga vivir una experiencia personal y esto le dé una transformación y un valor, un coraje de decir: estoy dispuesto a morir por la fe que he recibido? Por otro lado, estoy dispuesto a morir por el Cristo que ahora vive en mí. Aquello era una fe viva, una fe que se palpaba y la gente estaba dispuesta a dar su vida. Solamente le adelanto que en Sanlúcar murió un lebrijano, Rodrigo de Valet, que le tenemos hecho un monolito aquí en Sanlúcar. Este murió aquí, en el convento de San Jerónimo, a pan y agua, por no negar la fe
de la Reforma, vamos a llamarlo de esta manera. Bien, hay una pregunta muy fuerte y se la voy a hacer ahora a nuestro contertuliano, que él siempre ha estado y ha venido más de una vez con nosotros aquí a trabajar algún programa. Se llama Ramón Olmo. Bienvenido, Ramón. Muchas gracias, es un placer estar aquí con vosotros en Costa Noroeste, Pepe. Pues mi pregunta primera, ¿qué tenía, qué impulsaba, de dónde venía la energía de esta fe para que la gente estuviesen dispuestos, no ya como en las catacumbas o en los leones, sino ahora, en el siglo XVI, XVII y XVIII, a morir por ellos? Bueno, pues vamos a ver. Su pregunta hace de alguna manera que mi mente se traslade al pasado. Que se traslade, por ejemplo, 2000 años al pasado, y cuando digo 2000 años estoy refiriéndome a los circos de Roma. Todos sabemos lo que sucedió en los circos de Roma. Fueron miles y miles de cristianos que murieron por su fe. Murieron por su fe con una muerte vil y horrenda, la que solamente una mente diabólica, como los emperadores de Roma, podía imaginar. Su pregunta también me hace trasladarme al pasado, pero un poco más hacia nuestros días, a los tiempos de la Inquisición en España. Usted ha citado a Rodrigo de Valer, y Rodrigo de Valer murió a pan y agua por la Inquisición en España. Hubo miles y miles de cristianos que fueron quemados vivos, atormentados, martirizados por la Iglesia oficial en España, y estas personas pues prefirieron entregar sus vidas al Señor antes que negar al Señor. La pregunta suya es, ¿qué tenía esta fe que daba tanta fuerza? Pues ni más ni menos es que estas personas que dieron sus vidas no tenían una religión, no practicaban ni profesaban una religión, sino que tenían una nueva vida en Cristo. Es decir, una relación personal y auténtica con el Hijo de Dios, con el Dios verdadero. Y era el mismo Señor, el mismo Dios, quien por su palabra les daba la fe para soportar lo insoportable. Por lo tanto, acabando ya de contestar a su pregunta, me gustaría resumirla de una manera muy bonita y preciosa que nos habla la palabra de Dios. Y en la carta que escribió el apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 8 y el versículo de los versículos 35 al 39, dice literalmente sobre la fe que profesamos los hijos de Dios, sobre esa fe que da tanta fuerza e imprime tanto carácter en el cristiano. Dice el apóstol Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Es decir, que aquí el apóstol Pablo empieza con una pregunta, digamos como si dando a entender si hubiera algo o alguien que pudiera o que podría separarnos del amor de Cristo. Y dice, ¿nos podrá separar del amor de Cristo tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Es decir, que aquí cita algunas de las causas que supuestamente podrían separar al verdadero creyente del amor de Cristo. Pero dice en el versículo 37 que en todas esas cosas que supuestamente podrían separarnos del amor de Dios, del amor de Cristo, somos más que vencedores. Pero dice que somos más que vencedores no por nuestros propios méritos, no por nuestras propias fuerzas, porque la fe no es nuestra, es la fe de Jesús, sino que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es decir, Cristo Jesús, quien fue el que pagó por nuestra salvación. El apóstol Pablo pone la guinda al pastel de lo que estaba comentando sobre la fe verdadera. Y dice, por lo cual estoy seguro, decía el apóstol Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esa es la fe de los hijos de Dios, y por eso la fe de Jesús, la que se inició en la Reforma también, fue la que dio tanta fuerza e imprimió tanto carácter a los que la sostuvieron sufriendo verdaderos martirios. Estamos hablando de la fe, estamos hablando del amor.
si cuando uno se siente amado por una persona, esta persona le está transmitiendo una confianza que es un poco la fe que ellos pusieron en ese ser, en ese Cristo que le estaba amando hasta el punto de morir por ello. Así es. Bien, ¿cuáles de estas causas de las que estamos hablando, que son 8, pero hasta ahora esta es la cuarta, cuál de estas causas es la más importante y por qué? A ver, Pepe, desde mi punto de vista, y por supuesto respetando la opinión que cualquier oyente o cualquier otro cristiano pudiera tener, creo que ni puedo, ni debo, es más, y diría ni quiero decir que hay una causa mayor o más importante que sostener la fe, pero una fe bíblica y cristocéntrica, y no una fe mezclada con la superstición, como vemos que se practica en gran parte de nuestro país y de muchos países del mundo. Por lo tanto, sostener la fe es el motivo o la causa más importante que impulsó aquella reforma protestante. Entonces, en este sentido, como me está diciendo, vuelvo un poco a insistir. ¿Por qué la fe fue capaz, algo abstracto, algo que no se ve, porque fue tan capaz de levantar hombres humildes que no sabían nada, ni sabían quizás manejar espadas, ni sabían de filosofía ni de teología, pero se levantaron con una fuerza que conmovieron al mundo? Es decir, vuelve a casi hacerme otra vez la misma pregunta. ¿Por qué fue tan importante sostener la fe? ¿Por qué es tan importante en el siglo XXI y mientras que la humanidad dure? ¿Por qué es tan importante sostener la fe? ¿Por qué es la causa más importante de esas 8 causas que impulsaron la reforma protestante? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Ahora la voy a explicar o matizar un poquito más. En primer lugar, estimado Pepe, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, si hay una persona que pretende agradar a Dios por sus propios méritos o por sus propios esfuerzos, la Biblia ya le está diciendo que sin fe es imposible agradar a Dios. Ese es el principal motivo del por qué la fe es tan importante. En segundo lugar, porque de esa fe viva que usted citó antes, de esa fe bíblica y cristocéntrica es de donde partieron las otras 7 causas de la reforma. Por ejemplo, cuando Cristo mandó y nos dijo, estudiad las Escrituras, porque en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, Él de alguna manera estaba luchando contra el analfabetismo. Una de las causas de la reforma. Cuando Cristo dijo, no los voy a citar todo porque nos entenderíamos mucho, cuando Cristo habló, o mejor dicho, actuó en favor de los pobres, nadie como Él estaba luchando en favor de los desfavorecidos. Y porque nadie como Cristo luchó contra la injusticia social. El mundo está cargado de injusticia social y nadie como Él luchó por la injusticia social. Y fíjate, Dios también impulsó el primer movimiento ecologista de la humanidad, porque también los cristianos somos llamados a cuidar de la creación, a cuidar del planeta y no a hacer lo que por desgracia se está haciendo, que estamos destrozando el planeta. Todo esto, sin la fe, hubiera sido imposible. Por eso considero que la fe es la principal causa, sostener la fe, que impulsó la reforma protestante. Muy bien. Hay un pequeño vídeo de López Reverte que tú querías mostrarnos, porque creo que en él nos va a mostrar unas verdades muy grandes de estos 2 grandes periodistas que hacen la pregunta y la contestan. Pasen el vídeo de López Reverte, por favor. ¿Y España? ¿Qué pasa con este país? Dices tú que nos equivocamos de Dios en Trento y que en vez de elegir el Dios luterano y de los protestantes, elegimos el Dios de Trento, de la Contrarreforma, y que ahí iniciamos ya un camino
que nos ha venido llevando, en fin, fuera de las corrientes dominantes en el mundo. Estoy convencido de ello. A medida, yo soy lector de historia sobre todo, es lo que más leo, y con los años es lo que más leo, y bueno, y además soy español, lúcido, he viajado, tengo una biblioteca razonable, miro hacia atrás y pues te da un punto. Razonable, ¿no? Tienes 26.000 libros. 30.000 libros. 30.000, bueno, razonable. 26.000 fue la última vez. Y bueno, pero quiero decir que y yo estoy convencido de que España hemos tenido dos momentos en los cuales hemos perdido el tren de la historia. En Trento, apostamos por un Dios diferente, y en la Guerra de la Independencia luchamos contra el enemigo equivocado. Son nuestros dos grandes pecados históricos. En Trento, porque resulta que cuando aparece un Dios moderno que dice, bueno, pues tú negocia, trabaja, sé ciudadano honrado, haz negocios y Dios te ve con buenos ojos, bueno, y crea ese mundo, ese mundo, digamos, mirando al futuro, que ha hecho sí posible en los países del norte, ¿no? Aquí seguimos todavía cerrados, nos quedamos con ese Dios oscuro, reaccionario, delata al vecino que no es buen cristiano, denuncia la Inquisición aquel tal, escucha el cura en el púlpito, hijos míos, yo, ese tipo de sociedad, ¿no? Entonces, ese Dios oscuro y reaccionario con el que nos quedamos en Trento marcó, ese Dios y sus ministros marcaron una sociedad. Sí, una sociedad, y además los que eligieron el otro Dios aprendieron a leer, porque tenían que leer la Biblia. La Biblia, claro. Mientras que nosotros no. Arrastramos un analfabetismo durante mucho tiempo y ellos se alfabetizaron enseguida. Aquí lo hacía el sacerdote, el obispo de turno, era el que leía por nosotros. No dejármelo a mí, que yo interpreto, ¿no? Entonces el hechicero, ¿no? Entonces, claro, eso nos hizo acríticos, cobardes, delatores, analfabetos, ruines y viles y envidiosos para tantas cosas. ¿Qué añadiría, Ramón, a lo que ha dicho López Reverte? O Arturo López Reverte. Bueno, antes de añadir lo que tengo que añadir, que en sí no voy a añadir nada, sino voy a matizar algo de lo que él dice, me gustaría decir algo que dice la Biblia y que hoy se tiene como un refrán. Dice el refrán que uno no es profeta en su tierra. Al Señor le pasó. Al Señor lo quisieron apedrear, no le quisieron hacer caso y él fue el que habló por primera vez de ese refrán, por decirlo de alguna manera. Uno no es profeta en su propia tierra. Bueno, quiero decir de Arturo Pérez Reverte que él es periodista, él es escritor, él fue corresponsal de guerra durante 21 años, se vio en todos los conflictos armados habidos y por haber en este mundo, y bueno, desde 2003 él es miembro de la Real Academia Española de la Lengua. Por lo tanto, cuando hablamos de Arturo Pérez Reverte, estamos hablando en primer lugar de seriedad. Cuando hablamos de Arturo Pérez Reverte, estamos hablando de cultura, erudición y entendimiento. Por lo tanto, considero que el capitán a la triste, que es como también se conoce a nuestro querido Arturo Pérez Reverte, es una de las pocas personas creíbles y que con todo el derecho se ha ganado el privilegio de ser profeta en su tierra, en España. Hemos visto lo que ha dicho la señora esta, la muchacha que ha salido. ¿Quién es? Nadie la conoce. A usted, a mí, fuera de estos contornos, pues nadie nos conoce. Pero el que dice lo que hemos visto y oído es Arturo Pérez Reverte, uno de los grandes profetas, no en el sentido espiritual, pero uno de los grandes profetas dignos de crédito en España. Ahora, su pregunta, ¿qué añadiría? Bueno, yo más que añadir matizaría sus propias palabras. España perdió el tren de la historia. El tren de la historia cuando rechazó al Dios de la Reforma. Y cuando digo esto quiero decir que las oportunidades son o nos están viniendo muchas veces a lo largo de nuestra vida. Pero esta oportunidad que perdió España, la perdió y la perdió definitivamente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando usted se monta en el metro, usted baja a un subterráneo y se va al metro, y uy, he perdido el metro que iba a tal sitio, puede coger el siguiente. Pero España no tuvo más metro, no tuvo más tren, y el único tren que pasó cuando salió y surgió la Reforma Protestante, España lo perdió. Y ese fue, según Arturo Pérez Reverte, y según el Señor, el pecado más grande que una nación puede cometer. Rechazar al Dios de la Reforma, porque ahí fue cuando España perdió el tren de su historia. Pero también nos habla Gabilondo de el Dios de Trento.
Efectivamente. ¿A qué se refiere cuando dice perdió el tren de la Reforma y se quedó con el tren de Trento? ¿A qué se está refiriendo? Arturo Pérez Reverte lo explica muy bien. El dios de Trento lo que hacía con sus súbditos era mantenerlos chivatos, reacios, mantenerlos en la incultura, porque precisamente el dios de la Reforma, al tener que leer la Biblia, luchó contra el analfabetismo. La gente tenía que leer la Biblia, la gente se alfabetizaron, y estoy repitiendo las palabras de Arturo, y entonces eso fue una bendición para los que recibieron al Dios de la Reforma, que no perdieron el tren de su historia. Uh-huh. Hombre, de hecho, y eso es constatable en cualquier momento, son los países que siguieron con el Dios de Trento los que van a la cola prácticamente casi del mundo. Totalmente de acuerdo. Y si vamos a la cabeza de algunos, es en cosas bastante tristes. Hay un programa que hemos hecho en estos días, anterior a esto, sobre la esclavitud sexual. España es el segundo país del mundo en el que estamos hablando de eso. Hasta de turismo sexual. Es decir, estamos a la cabeza. Sigamos un poco más adelante. Entonces, seguimos con que la fe es lo más importante, aunque se diga de alguna otra manera. Es la fe lo más importante porque aunque se diga que son buenas personas, es insuficiente, como dije hace un momento. Mi pregunta quizás está aquí. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es que la gente dice que tiene fe. ¿Podría citar algo más para mostrar que la fe fue la mayor causa para iniciar la Reforma Protestante? Pues claro que sí, evidentemente. Podría citar muchísimas cosas más. A ver, este programa tiene una duración y no podemos saltarnos los límites de lo que gentil y amablemente nos permite Costa Noroeste Televisión. Pero por citarle algunos ejemplos, podría decir que la fe es la que nos hace vivir confiado. Yo tengo un texto en casa que dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. La fe es lo que nos hace vivir confiado, porque dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que esperamos recibir. Es el convencimiento total y pleno de que lo que no vemos, lo vamos a recibir. La fe es lo más importante, porque aunque se diga, como usted acaba de citar, que uno es una buena persona, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es tan importante esa fe, porque recibir a Cristo por la fe, por una fe viva y verdadera, dice la Biblia que nos encaminará hacia la perfección. Y esa fe nos capacitará para hacer buenas obras, que son las que el Señor espera de cada uno de sus hijos. Como por ejemplo, ¿qué buenas obras? Pues las que hemos hablado: lucha contra el analfabetismo, la injusticia social, la esclavitud, cuidar el planeta, estar en favor de los más desfavorecidos, hacer el bien como Jesús hizo. Dice la Biblia que Él anduvo haciendo el bien y jamás le pasó una factura a nadie. Y por último, me viene a la mente que hay un texto en Jeremías que dice: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto le dijo Jeremías a los israelitas, a los judíos, y los judíos respondieron: pues no andaremos por esos caminos. Y creo que eso es lo que viene a hacer la Iglesia oficial, la que todavía no se separó de Trento, como decía Arturo Pérez Reverte. La Iglesia oficial no quiere andar en los caminos, no quiere ir a las sendas antiguas, no quiere pararse y recapacitar yendo a la senda antigua de la palabra de Dios para ver si está andando en el buen camino y que siga andando por él. Por lo tanto, vuelvo a insistir en lo que ya usted preguntó antes, que España, cuando rechazó al Dios de la Reforma y optó por el Dios de Trento, perdió el tren de su historia. Siguiendo siglos atrás. Así es.
viviendo en una incultura, viviendo en una injusticia social y otras muchas cosas más. Así es. Como muchos países que conocemos, ¿verdad? ¿Qué diría a los televidentes sobre este tema? Bueno. ¿Por qué ellos deben de buscar la fe de la Reforma y no la fe de Trento? Quizás sea un poco cansiosa la pregunta. ¿Por qué buscar al Dios de la Reforma y no al Dios de Trento? Bueno, pues yo le diría al amigo televidente que desde Costa Noroeste fielmente nos ve cada fin de semana, que vaya a las sendas antiguas, que vaya a la Biblia, que es la palabra de Dios, y no a la doctrina de Trento, no a la doctrina de ninguna iglesia, sino que vaya a la Biblia, que es la senda antigua, y que pregunte a ver cuál camino está transitando. Porque el Señor habla de dos caminos, habla de dos puertas, habla de dos caminos y habla de dos destinos. El Señor dijo, entrad por la puerta estrecha, por el camino angosto o difícil, que es el que lleva a la salvación, a la vida. Yo le diría al amigo de Costa Noroeste que vaya a la senda antigua, que vaya a la senda antigua. Porque la verdadera fe, no la fe de Lutero, más bien diría la fe que volvió a redescubrir Lutero, se basa en los 5 pilares de la senda antigua, que están establecidos y perfectamente definidos en la Biblia. Solo la Escritura, solo la palabra de Dios, solo por gracia. El hombre es salvo solo por gracia. El hombre es salvo solo por fe, solo por Cristo. Y solo tenemos que darle la gloria de todo eso a Dios y no llevárnosla nosotros. Por lo tanto, eso es lo que quiero decirle, que miremos, que vayamos a la senda antigua. Y ya resumiendo, pues querría decirle también que los cristianos creemos en la sola Escritura, porque la Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, porque dice que nos capacita para toda buena obra, porque dice que es una antorcha que alumbra el lugar oscuro, porque dice que es la palabra profética más segura, porque dice también que esa palabra será la que nos juzgue en el día del juicio, porque esa palabra dice también que nos puede hacer sabios para la salvación por la fe en Cristo Jesús, y porque la Biblia dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Los cristianos, y es lo que invito al televidente de Costa Noroeste, creemos en que somos salvos por gracia y por fe, porque la Biblia dice que somos salvos por la fe y por gracia y no por obras. Porque dice la Biblia que el justo vivirá por la fe. Creemos en que la salvación es solo por Cristo, y es lo que le quiero decir al televidente, porque solo Cristo fue quien murió por nuestros pecados, porque solo Cristo fue herido por nuestros pecados y por sus heridas fuimos salvados. Y porque esa Escritura dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Creemos que esa salvación es por Cristo, porque la misma Escritura dice que hay un solo Dios y que en ningún otro hay salvación sino en Jesucristo. Y creemos que la gloria es para Dios, porque dice la misma Biblia, la Escritura, y fíjese que enfatizo siempre la Escritura dice que todo lo que el hombre haga, sea de palabra o de hechos, ha de hacerlo para la gloria de Dios. Y por último, hablando un poquito de Arturo Pérez Reverte, quisiera decirte, amigo, que nos estás oyendo, que creemos los cristianos siempre han creído en las 5 solas o en las 5 verdades absolutas de Dios, porque como sabiamente dijo nuestro gran escritor Arturo Pérez Reverte, académico de la Real Academia Española de la Lengua, que España perdió el tren de la historia cuando rechazó al Dios que se predicó en la Reforma. Y el rechazarle fue el peor error que España pudo cometer. Pero querido amigo, tú tienes una historia y tienes una historia que contar. Yo te ruego en el nombre del Señor que no pierdas el tren de tu historia, rechazando al Dios de la Biblia, al Dios de las sendas antiguas. No te quedes con mandamientos de hombre, porque será el peor error que puedas cometer en tu vida, porque eso tendrá consecuencias eternas.
Y por último, Pepe, me resta decirle al televidente que Dios le ayude, que el Señor te ayude a tomar la decisión más importante de la vida, que es recibir por la fe viva y verdadera al Señor Jesucristo. Pues, gracias, Ramón. Creo que ha sido una exposición muy interesante la que nos ha hecho sobre por qué es tan importante la fe. De la Reforma. De la Reforma. Efectivamente, que no es de la Reforma, fue descubierta, porque ya estaba escrita en la senda antigua. Mucho antes que Lutero, Claro. el libro de Habacuc dijo, el justo Vivirá por la fe. vivirá por la fe. Así que cuando él descubre eso al lado de lo que dijo el apóstol San Pablo a los romanos, él llegó a su conclusión. Así es. El justo por la fe vivirá. Y siguió adelante predicando esa fe, que aún hoy seguimos predicando lo que es la iglesia evangélica o la iglesia protestante, que tampoco a mí me está dando últimamente por decir iglesia protestante, porque así quizás nos identifica un poco mejor, dado que estamos dando el año cultural de la Reforma. Querido amigo, creo que mi amigo Ramón te lo ha dicho muy claro. Busca al Dios verdadero. No te dejes llevar por filosofía de religiones, que lo que hace es quererte llevar a su parcela. Si no, te estoy invitando a que venga a la iglesia. Te estoy invitando a que busques a Jesucristo. El que predica la Biblia, búscalo. Y como tú creas en Jesucristo, sabrás encontrar al grupo de personas que creen como tú. Si cuando tú tengas la Biblia y la hayas leído y la estés leyendo y le estés pidiendo a Dios, sí, pidiéndole a Dios directamente, desde tu casa, desde el lugar que tú te acostumbras a sentar para leer, pide a Dios que te ayude. Porque esto es lo que le ocurrió a Lutero. Y le ha ocurrido a cientos de miles de cristianos, que la fe que nació en ellos fue tan fuerte, fue tan viva, que superó todas las barreras. Y a algunos, y a muchos, les fueron quitada la vida de una manera tan terrible, pero no negaron la fe que había nacido en sus corazones por la palabra de Dios. Lee la Biblia, te aconsejo. Busca la Biblia. Si no la tiene, me llama. Si tiene alguna pregunta más o alguna queja del programa, por Facebook, por online, por teléfono, como tú quieras, mándamela. Y gustosamente me pararé contigo y hablaremos. Por correo, como tú quieras hacerlo. Pero párate, como dice la palabra de Dios, en los caminos antiguos. Párate. Y pregúntale a Dios, Señor, ¿cuál de todo lo que hay es lo que tú quieres? Y Dios te hablará a ti, seguro. Si tú eres claro con Dios, abierto con Dios, sincero con Dios, Dios te va a hablar a tu corazón. Porque muchas veces son demasiadas cortinas de humo las que los hombres hacemos para que no vean otra cosa, sino lo que yo quiero. Pero yo te digo a ti, quita todas las cortinas de humo, incluso hasta la que yo te pueda decir, y busca al Dios de la Biblia. Y dile, Señor Jesús, háblame. Yo quiero creer en ti, yo quiero tener la experiencia que tu palabra enseña. Y luego si quiere me llama y hablamos. Que Dios te bendiga. Nos vemos la semana siguiente con otra causa más que apoyó la Reforma y que aún la tenemos en nuestros días aquí en la calle, en Sanlúcar, en Jerez, en el puerto, en Rota, donde tú estés. Tú podrás ver una de las causas por las cuales la Reforma se implanta prácticamente en toda Europa y casi en el mundo, menos en España. Que Dios te bendiga. Nos vemos la semana que viene.